Hola compañeros, somos estudiantes de la institución educativa Francisco José Caldas del grado 11 y venimos a exponer la generación del 27. Mi grupo está conformado por Gabriel Ospina, Juan Pablo Carvalho Mejía, Santiago Achicanoy y quien les habla, Juan Manuel Achicanoy. La generación del 27. La generación del 27 da entre los años de 1918 y 1936. Entonces, definición. Se conoce como la generación del 27 a un grupo de poetas que, reunidos en el Ateneo de Sevilla y aprovechando la conmemoración de los 300 años de la muerte de Luis de Góngora, que es el más grande de todos los escritores de poesía, también llamado el siglo de oro español. Estos dan inicio a un nuevo ciclo de forma de hacer poesía en España y que más tarde se daría a conocer en el resto del mundo. Su nombre radica en que todos sus miembros y fundadores tienen entre sus características en común que son contemporáneos en cuanto a la fecha de nacimiento, que está aproximadamente entre los años de 1900. Esto se da pues ya que entre el más joven de sus miembros y el más veterano, que es decirlo así como el más viejo de ellos, no existe una diferencia mayor a los 9 años de edad. Bueno, se puede decir que este grupo de escritores marcaron un antes y un después en la poesía del siglo XX, con la creación de este movimiento cultural que podríamos catalogar como vanguardista. Pero no solo la generación del 27 estuvo integrada por poetas, sino que se unieron artistas de otras corrientes como el caso del pintor surrealista Salvador Dalí, músicos como Salvador Bacariz y el famoso cineasta Luis Buñuel. Historia. La generación del 27 nació tras una serie de cambios sociales y políticos. Esto hicieron que fueran aprendiendo algunos jóvenes escritores que no concordaron con las corrientes y movimientos literarios existentes para entonces. Así que decidieron reunirse en puntos estratégicos para desarrollar sus ideas. Este movimiento comenzó a hacer primeros contactos con las distintas sedes académicas de su época. El inicio del grupo consiguió con el homenaje que se le hizo al escritor español Luis de Góngora con motivo a los 300 años de su muerte. La España previa a esta generación pasó por varios acontecimientos que determinaron el nuevo rumbo de su historia como sociedad. Estos sucesos le dieron un giro a la forma de pensar de los nuevos hombres. De allí la necesidad de crear cambios que hicieran la diferencia. La España de la generación del 27 venía del reinado de Alfonso XVIII, cuyo intento de restauración y de modernización de la sociedad abarcó el nacimiento del grupo de escritores en cuestión. De igual forma, existieron las escuelas que dejó la Primera Guerra Mundial, desde 1914 hasta 1918. Además de lo anteriormente descrito, el país estuvo sometido a las causas y consecuencias de las acciones de las luchas de los obreros y de las guerras con los países africanos. Por otro lado, estuvo el desafío que caracterizó el alce regionalista de las provincias de Cataluña y el País Vasco. Para la generación del 27, esa serie de sucesos fueron determinantes en pos de dejar hacer una literatura sentimentalista. Esta serie de eventos propiciaron la firmeza de los escritores para exponer sus puntos de vista con precisión. La formación que compartieron les permitió coincidir en ideas, proyectos y pensamientos. Bueno, de la generación del 27 se conocen 3 etapas importantes que son: etapa 1 es la etapa de formación,
dada entre los años de 1918 hasta 1928. Su principal enfoque es la percepción técnica, la pureza de la poesía y la temática donde predomina la deshumanización. Se respetan las corrientes modernas, las tradiciones, los clásicos como los de Góngora, el neorromanticismo, y se ven inspirados y muy influenciados por el surgimiento de los movimientos vanguardistas. Bueno, la etapa 2. La etapa de consolidación fue llamada a partir del año 1928 hasta la Guerra Civil. Con la influencia de la etapa anterior, cada uno de los miembros de esta generación logra su propia manera de enfocar su poesía. Existe un abandono por los formalismos y empieza la rehumanización, fruto de las crisis personales acentuadas por las preocupaciones humanas en los hechos desestabilizados de la época. La poesía logra un enfoque más humano que involucra lo político y lo social, en donde la poesía podría ser considerada un arma de combate y crítica y protesta. Características de la generación del 27. Esta particular generación de grandes escritores españoles destacan ciertas cualidades intelectuales y muchos ideales, persiguen fines específicos en común que le dan un toque único y tradicional en la historia de la literatura española. Estética y evolución. Primera característica. En sus poesías logran crear un balance entre la literatura española tradicional y lo moderno, inspirados por el movimiento vanguardista y la belleza de la poesía en su expresión más pura. Segunda característica, libertad métrica. La libertad métrica. En esta generación se utilizaron tanto las estrofas clásicas como los versos modernos, sonetos y villancicos sin enfocarse solamente en un estilo en particular, en una rima o en una métrica. Tercera característica, el sentimentalismo. El sentimentalismo. Estos autores fueron dejando de lado la deshumanización, se enfocaron en los temas un poco más influenciados al dolor, la melancolía, la alegría, los recuerdos del pasado, debido a los acontecimientos, pérdidas generadas por los conflictos de aquella época. El surrealismo. Cuarta característica. Hace uso de metáforas para expresar ideas y pensamientos provenientes de la imaginación, siguiendo un poco lo que es el movimiento surrealista. Autores de la generación del 27. Entre los autores que más destacan está Jorge Guillén, Jorge Guillén Álvarez fue un poeta español. Nació en Valladolid el 18 de enero de 1893 y sus primeros años de estudio los cursó en su tierra natal. Posteriormente, Guillén se trasladó a Madrid para estudiar letras y filosofía. Durante ese tiempo vivió en residencias estudiantiles. En el año 1924, Guillén obtuvo un doctorado de la Universidad de Madrid con su estudio sobre la obra de Luis de Góngora. Además, Guillén también se desempeñó como un profesor de literatura en la Universidad de Murcia. También fue catedrático en la Universidad de Sevilla. Su obra estuvo clasificada dentro de la llamada poesía pura. Ya que el lenguaje que Guillén usó fue complejo. Fue por ello que su poesía se consideró por un tiempo
como difícil, debido a que era muy bien elaborado. Las exclamaciones, los versos breves y el uso constante de sustantivos formaron parte de su estilo para componer poemas. Entre las obras más importantes de Jorge Guillén están Cántico, donde manifestó su gratitud por la creación. También está Clamor, que estuvo relacionado con la creación del universo y el aire. El poeta murió en la ciudad de Málaga el 6 de febrero de 1984. Otro de los autores destacados de la generación del 27 fue Federico García Lorca. Federico García Lorca fue un escritor, poeta y dramaturgo español. Nació en Granada el 5 de junio de 1898. Ha sido reconocido como el poeta más influyente y popular del siglo XX. Desde muy temprana edad mostró interés tanto por la literatura como la música. Cuando tenía 16 años se inscribió en la Universidad de Granada para cursar estudios de Derecho, Filosofía y Letras. Con frecuencia asistió a las tertulias literarias e intelectuales que cobraron vida al famoso Café Alameda, llamado El Rinconcillo. Unos años más tarde, en 1919, unos amigos convencieron a Lorca para que culminara los estudios en la famosa residencia de estudiantes de Madrid. Para esa época pudo publicar libros de poemas y además estrenó la pieza teatral El Maleficio de la Mariposa. En cuanto al estilo de García Lorca, estuvo caracterizado por el estilismo y las obsesiones del autor por algunos temas como el deseo y el amor. El poeta utilizó muchos símbolos para hacer referencia a la muerte. La sangre, la luna, el caballo y el toro eran frecuentes en su poesía. De la variada gama de escritos de García Lorca tienen especial mención Libro de Poemas, en 1921, poema El Cante Hondo, 1921, Romancero Gitano, 1928, Poeta en Nueva York, 1930. Otro de los autores, Pedro Salinas. Bueno, Pedro Salinas fue un escritor español nacido en Madrid el 27 de noviembre de 1891. Sus ensayos y obras poéticas le merecieron un reconocimiento y su desempeño durante la generación del 27 le otorgó un lugar entre los mejores poetas. Su formación en primaria se repartió entre el Colegio Hispano-Francés y el Instituto de Isadro. Aunque él comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Madrid, 2 años más tarde decidió retirarse para estudiar Letras y Filosofía. Desde muy joven comenzó a escribir. Algunos de sus poemas fueron publicados en la revista Prometeo. Destacó como catedrático de la Universidad de Sevilla. Salinas elaboró su concepto propio de la poesía. Él describió la poesía como una aventura hacia lo absoluto. Dejó claro que no le gustaba la poesía, la naturalidad, la hermosura y el ingenio. Sus poemas destacaron por ser cortos y carecer de rimas. Además de eso, eran lo suficientemente sencillos. Su obra prolifera. Además de poesía, escribió teatro, ensayos, narrativa, algunas cartas, así como también traducciones. De esta última resaltó la traducción que hizo de la obra del francés
Marcel Proust, vivió exiliado en Estados Unidos y murió el 4 de diciembre de 1951 en la ciudad de Boston. Algunas de sus obras más importantes en poesía fue El Presagio en 1923 y otra, Fábula y signo, en 1931. Por último autor está Luis Cernuda. Luis Cernuda es un poeta sevillano que destaca por sus obras melancólicas y pesimistas, rodeadas por un aire de descanto y desilusión. Es, junto a Pedro Salinas y García Lorca, uno de los artistas más influyentes dentro de la poesía española del siglo XX. Esta distinción se debe a la complejidad moral de sus obras, influenciadas por el surrealismo. Sus obras de mayor relevancia son Un río, un amor, 1929, Los placeres prohibidos, 1931, Las nubes, 1940 y Ognos, 1942. Spotlight, moonlight, why you worship and get your mood right? Shorty look good in the moonlight, so why you so bad, my spotlight, moonlight, why you worship and get your mood right? Shorty look good in the moonlight, so why you so bad, my spotlight, moonlight, why you worship and get your mood right? Shorty look good in the moonlight, so why you so bad, my spotlight, moonlight, why you hating, get your mood right? Shorty look good in the moonlight, y'all hate it so bad, man. Feel like I'm destined. I don't need no Smith & Wesson, girl, what you testing? Don't need no sketch, right, here's your lesson, not feeling tested. Taking shots with all your brethren,